Hoy abrimos el expediente de un asesino en serie que secuestró, violó y asesinó entre 17 y 30 mujeres. Un criminal que llevó la cacería a un nivel inimaginable. Soltaba a sus víctimas en el bosque para luego cazarlas con su rifle de caza mayor. Hoy conoceremos la historia de Robert Hansen, conocido como el panadero carnicero. Comenzamos. Bienvenidos a Misterio y Miedo, donde los expedientes se abren y la realidad supera siempre la leyenda. Comenzamos. Bienvenidos a Misterio y Miedo, donde los expedientes se abren y la realidad supera la leyenda. Hoy quiero contarte la verdad, la verdadera historia, no la que se resume en titulares ni en documentales sensacionalistas, sino la que muestra al hombre y al monstruo. Robert Christian Hansen, nacido en 1939, era un panadero exitoso, padre de dos hijos, esposo y campeón local y mundial de caza, visto por todos como un pilar fundamental e inamovible de su comunidad. Pero detrás de esa fachada de ciudadano ejemplar, Hansen escondía una perversión metódica, perturbadora. Él no mataba por impulso. Él había convertido su pasatiempo favorito, la caza, en un deporte macabro. Usaba la inmensidad de los bosques de Alaska como su coto privado de caza y a sus víctimas como presas. Abrimos ahora el expediente del panadero carnicero y la historia de cómo la humillación de un niño forjó a uno de los asesinos en serie más fríos y calculadores de la historia moderna. Porque Robert Hansen no nació siendo el cazador de humanos. Fue moldeado, herido y finalmente liberado en el peor de los escenarios posibles, la inmensidad salvaje de Alaska. Hansen nació el 15 de febrero de 1939 en Esterville, Iowa, un pequeño pueblo donde la vida transcurría tranquila, entre el ruido de hornos y el olor a pan recién hecho. Su padre era un inmigrante danés, un panadero muy severo, obsesionado con el trabajo y que exigía disciplina y obediencia a toda su familia. Desde niño, Robert creció bajo su sombra. Era un niño callado, empequeñecido, inseguro y con un defecto que marcaría su destino. Era tartamudo. A eso hay que sumarle que sufrió un acné severo, tan profundo, que le dejó cicatrices para toda la vida. Ya en la escuela, los demás niños lo ridiculizaban sin piedad. Las chicas, aquellas a las que él admiraba en silencio, lo rechazaban abiertamente. Años después, Hansen rememoraría su cara de aquel entonces diciendo que era como una gran espinilla. Pero aquellas heridas no solo fueron físicas, cada burla, cada risa, cada mirada de desprecio fueron acumulando dentro de él una rabia silenciosa, una furia que con los años se convertiría en venganza. Yo quiero que imagines ese adolescente de pie frente a un espejo, tocando las marcas en su rostro, jurándose que algún día tendría poder, que algún día haría pagar a todas esas personas que lo humillaron. Esto le generó una baja autoestima insalvable y sobre todo un resentimiento muy profundo. Pero había más. Hansen era zurdo de nacimiento y su padre lo forzó con esa disciplina férrea a la que acostumbraba a usar la mano derecha. Un acto de control que, según se cree, agravó mucho más tanto su estrés
como su tartamudez. Y así fue. Durante su adolescencia, Hansen encontró refugio en un lugar inesperado, la caza. Allí no importaba que fuese tartamudo, ni que fuese tímido, ni sus cicatrices en el bosque. Con un rifle en las manos era fuerte, era preciso, era dominante. Cazar animales lo hacía sentir vivo, lo hacía sentir que tenía el control. Era la primera vez que tenía poder sobre otro ser, y esa sensación se volvió adictiva. En el bosque encontró el poder que la vida social le negaba. Esta afición que lo llevó a ser un respetado cazador de trofeos se convertiría en su mecanismo de compensación. Su padre, estricto como siempre, le obligaba a trabajar largas horas en la panadería familiar. Aquel trabajo rutinario sumado al desprecio social fue enterrando lentamente cualquier empatía que quedaba en él. Su infancia, marcada por humillaciones y una disciplina implacable, plantó las semillas de ese monstruo que muy pronto florecería. Ya en 1957, con apenas 18 años, se alistó en la reserva del ejército estadounidense. No duró mucho. Un año después fue dado de baja. Luego trabajó como asistente de instructor de policía de su pueblo natal. Esa cercanía con la ley, con el orden, le fascinaba, pero también lo retaba. Era como si la autoridad lo atrajera y al mismo tiempo lo provocara. En 1960 se casó por primera vez, tratando de seguir ese camino de la normalidad, pero algo dentro de él seguía roto, seguía acumulando rencor. Ese mismo año cometió su primer acto de venganza contra la sociedad. Incendió un garaje de autobuses escolares en el condado de Pocahontas. Dijo que quería vengarse de la escuela que lo había atormentado por años. Era un acto simbólico, casi infantil, pero detrás de las llamas ya se asomaba la mente de un criminal en desarrollo. Fue arrestado y condenado a 3 años de prisión, aunque solo cumplió 20 meses. Durante ese tiempo, un psiquiatra lo diagnosticó con depresión maníaca, con episodios esquizofrénicos periódicos y una personalidad infantil con fantasías de venganza. Su esposa, incapaz de soportar más, lo abandonó y pidió el divorcio. Cuando salió de prisión era otro hombre, silencioso, metódico, frío, con una nueva idea fija: empezar de cero, lejos de Iowa, lejos de su pasado. En 1967, Robert Hansen se mudó con su segunda esposa a Anchorage, Alaska, un lugar salvaje, enorme, lleno de montañas, nieve y soledad. Allí parecía encontrar lo que buscaba: anonimato y espacio. Montó su propia panadería, trabajaba desde la madrugada y se convirtió en un vecino ejemplar. La gente lo respetaba, lo consideraban un padre de familia responsable, amable y muy trabajador. Pero nadie sospechaba que detrás de esa sonrisa amable se escondía un depredador a la espera. En su tiempo libre, Hansen se dedicó a lo que más amaba: la caza mayor. No solo cazaba por deporte, sino por obsesión. Batió varios récords mundiales, ganó trofeos y fue admirado como uno de los mejores cazadores de Alaska. Aquella pasión, que para otros era un pasatiempo, para él era un ritual de poder. Era la única actividad en la que se sentía superior, y con el tiempo ese impulso lo llevó a cruzar
una línea sin retorno. El respeto que había ganado en Anchorage fue su mejor camuflaje. Nadie podía imaginar que aquel panadero amable, amante de la naturaleza y de los animales, era en realidad un asesino que había aprendido a trasladar su cacería del bosque al cuerpo humano. Porque Robert Hansen no mataba por necesidad, mataba por placer, mataba por poder. En los primeros años de la década de los 70, Anchorage era una ciudad que crecía muy rápido. La fiebre del petróleo, la pesca y la minería atrajeron a miles de personas de todo el país, entre ellas muchas mujeres jóvenes que llegaban buscando trabajo o aventuras, pero que terminaban sobreviviendo como bailarinas exóticas o trabajadoras sexuales. Era un entorno realmente caótico, ideal para alguien como Hansen. En medio de ese panorama, él pasaba completamente desapercibido. Un padre de familia, un panadero respetado, un cazador premiado. Nadie podía sospechar que aquel hombre de voz suave y mirada tímida pasaba las madrugadas horneando pan y las noches planeando secuestros. Su primera detención en Alaska ocurrió en 1971, cuando secuestró a una ama de casa a punta de pistola. Poco después, fue acusado de violar a una trabajadora sexual. La justicia le dio una condena de 5 años, pero solo cumplió 6 meses antes de ser liberado en un programa de trabajo. Esa decisión, aparentemente menor, le costaría, años después, la vida a decenas de mujeres. Con los años, Hansen perfeccionó su método y empezó a frecuentar bares y clubes de striptease donde trabajaban mujeres vulnerables, aquellas que nadie buscaría si desaparecían en algún momento. Les ofrecía dinero, a veces hasta $500, que en la época era mucho, por una sesión de fotos o por acompañarlo a un viaje corto. Una vez aceptaban, las llevaba a su casa o directamente al aeropuerto. Allí, su voz tranquila se convertía en órdenes frías y tajantes. Las esposaba, las golpeaba, las humillaba. Algunas incluso fueron violadas durante horas. Otras encadenadas por el cuello en el sótano, mientras él dormía plácidamente a unos metros de distancia. Era un juego macabro de control. Pero lo más aterrador, si cabe, venía después. Hansen usaba su avioneta privada para llevar a sus víctimas a una cabaña remota en el valle de Matanuska, cerca del río Nick, en medio de la nada. Allí, en el corazón de la helada Alaska, comenzaba la parte más inhumana de su ritual, la caza. Primero las liberaba, les decía que podían irse, a veces incluso fingía piedad, pero cuando daban los primeros pasos entre los árboles, él tomaba su rifle, ajustaba la mira y comenzaba a perseguirlas. Las observaba tropezar, llorar, correr entre los arbustos con la respiración cortada por el miedo y por el frío, y entonces disparaba, no de inmediato. A veces incluso jugaba con ellas, como un cazador que saborea la persecución antes de cobrar su presa. En esos momentos, el bosque era su reino y las mujeres únicamente un trofeo. Durante más de una década, repitió ese patrón una y otra vez.
secuestro, violación y caza. Cada muerte era un eco de su pasado, una forma de destruir simbólicamente a todas las mujeres que alguna vez lo despreciaron. Las desapariciones comenzaron a acumularse, los cuerpos enterrados en lugares remotos, restos esparcidos entre la nieve y el hielo. Nadie conectaba los casos, nadie sospechaba de ese panadero amable. En 1980 los trabajadores de la carretera descubrieron un cuerpo cerca de Eklutna. Era una joven, sin identificar. Los policías la apodaron Eklutna Ani. Nunca sabrían su verdadero nombre. Ese fue el primer rastro tangible del monstruo. Pero todavía faltaban 3 años para que alguien lograra detenerlo. Entre 1980 y 1983 aparecieron más cadáveres, mujeres jóvenes, la mayoría entre los 16 y los 30 años, todas muertas, a tiros o apuñaladas. Los investigadores apenas encontraban fragmentos, huesos, joyas, restos de ropa congelada. El asesino parecía un fantasma. Mientras tanto, Hansen seguía horneando pan cada mañana, saludando a sus clientes, ganando trofeos de caza y asistiendo a misa los domingos. Su doble vida era perfecta hasta que cometió un error con nombre y apellidos. Cindy Paulson. Era el 13 de junio de 1983. Cindy, una joven de 17 años, aceptó la oferta de un cliente en el centro de Anchorage, $200 por una hora de compañía. El hombre, de estatura baja y apariencia amable, la hizo subir a su coche, pero en cuestión de segundos sacó una pistola, la esposó y la obligó a agachar la cabeza. La llevó a su casa. Allí la encadenó por el cuello a una columna del sótano, la violó y la torturó durante horas. Cuando terminó, le dijo que se preparara. Iban a volar a una cabaña, un lugar tranquilo, sin nadie alrededor. Pero cuando estaban en el aeropuerto, Hansen dijo que su intención era llevarla a su cabaña. Pero cometió un descuido, su único descuido. Mientras estaba cargando el avión, Cindy aprovechó y corrió descalza, aún esposada, por la pista de vuelo, llegando hasta las inmediaciones de la Sexta Avenida, donde se puso a pedir ayuda a gritos. Un camionero se detuvo, la subió y la llevó hasta un motel. Desde allí, temblando, la llevó hasta el motel Musk Inn, donde ella saltó del camión y corrió hacia el interior del edificio. Mientras ella le pedía al empleado del mostrador, al recepcionista que telefoneara a su novio, que estaba hospedado en otro motel, Big Timber, el chofer del camión continuó su trabajo, pero llamó a la policía para decir, para informar que había encontrado a una mujer descalza y esposada y la había dejado en ese hotel, ese motel. Cuando los agentes de la policía de Anchorage llegaron al motel Moose Inn, los recepcionistas le informaron que la joven había acogido un taxi con destino al motel donde se encontraba su novio, según les había dicho, el motel Big Timber, y allí encontraron a Cindy Paulson, todavía esposada y sola. Ella fue trasladada a la comandancia del departamento de policía y proporcionó una descripción del agresor. Les contó la casa, el avión, el sótano, el rifle.
Incluso mencionó un detalle crucial. Les dijo que había dejado intencionadamente uno de sus zapatos azules en el suelo del asiento trasero del coche del agresor. Esa era la prueba perfecta, pero la policía no la creyó. El sospechoso era Robert Hansen, un hombre respetado, casado, padre de 2 hijos, dueño de una conocidísima panadería. Su reputación era intachable. Además, tenía una coartada proporcionada por un amigo. Cuando Hansen fue interrogado por los oficiales, lógicamente negó las acusaciones, alegando que Cindy solo estaba tratando de causarle problemas porque se negó a pagarle lo que ella pedía. Y ella había comenzado a extorsionarlo. Aunque Hansen había tenido varios problemas con la ley, como hemos visto, su conducta apacible y su imagen de humilde panadero, combinadas con esa sólida coartada proporcionada por su amigo John, lo mantuvieron al margen de ser considerado como un sospechoso serio, y el caso simplemente se enfrió. Cindy, por otro lado, era una trabajadora sexual, y en aquel tiempo la palabra de una joven como ella valía muy poco. El caso fue archivado y Hansen volvió a la rutina, pero no por mucho tiempo. Pasaron unos meses desde la fuga de Cindy Paulson y la policía de Anchorage seguía sin encontrar respuestas. Pero no todos estaban dispuestos a dejarlo pasar. Un detective llamado Glenn Fouts, de la Policía Estatal de Alaska, había estado investigando desde hacía mucho tiempo la aparición de varios cuerpos alrededor de la ciudad. Mujeres jóvenes, en la mayoría trabajadoras sexuales, encontradas muertas en zonas boscosas, enterradas con cuidado, como si alguien intentara ocultar, pero también preservar sus trofeos. Los primeros cuerpos fueron encontrados por trabajadores de la construcción cerca de la carretera. El primer cuerpo fue apodado Eklundna Annie, como hemos dicho, por los investigadores, y a día de hoy todavía sigue sin identificar. Más tarde, ese mismo año, el cuerpo de Joanna Messina fue descubierto en un pozo de grava cerca de Sewell. Y en 1982, los restos de Sherry Morrow, de 23 años de edad, fueron descubiertos en una tumba poco profunda, cerca del río Nick. Flood tenía en aquel tiempo 3 cuerpos, que parecían haber sido víctimas de un solo asesino. Y lo que hizo Flood fue empezar a conectar los puntos. Los asesinatos parecían obra de un cazador experimentado. Las víctimas estaban en lugares remotos a los que solo alguien con una avioneta o un conocimiento muy profundo del terreno podía haberlas llevado allí. Y el testimonio de Cindy Paulson, aunque ignorado, encajaba a la perfección con ese patrón. Flood decidió hacer algo diferente y pidió ayuda al FBI. Y el agente Roy Hazelwood, uno de los primeros perfiladores criminales de la historia, elaboró un perfil psicológico del asesino. Describió a un hombre así: con baja autoestima, con tartamudez, amante de la caza, reservado, meticuloso, coleccionista de objetos de sus víctimas y con un fuerte resentimiento hacia las mujeres. Ese retrato coincidía punto a punto con Robert Hansen. Con este perfil en la mano, Flood consiguió una orden judicial para registrar la casa, el coche y la avioneta del panadero. Era el 27 de octubre de 1983.
La policía irrumpió en su hogar mientras él estaba horneando pan cada mañana. Y lo que encontraron cambiaría la historia criminal de Alaska. En el ático de su casa, escondidas detrás de una tabla suelta, hallaron decenas de joyas femeninas, collares, anillos, pendientes, pequeños trofeos que Hansen guardaba como recuerdo de sus víctimas. Pero quizá el descubrimiento más aterrador estaba detrás de la cabecera de su cama. Era un mapa aeronáutico de Alaska, cubierto con pequeñas X rojas marcadas a mano. Cada una representaba un lugar donde había enterrado un cuerpo. En total, 37. Cuando los agentes extendieron el mapa sobre la mesa y comenzaron a comparar las marcas con las zonas donde se habían hallado cuerpos, el patrón fue evidente. Hansen no cazaba animales, cazaba personas. Aún así, él seguía negándolo todo. Negaba conocer a Cindy Paulson, negaba los asesinatos, negaba cada una de las pruebas, pero las mentiras se derrumbaban. El análisis balístico confirmó que las balas encontradas en varias escenas coincidían con su rifle de caza. La joyería, esas joyas encontradas, pertenecían a mujeres que habían sido denunciadas como desaparecidas, y las marcas del mapa coincidían con los sitios exactos donde habían sido hallados restos humanos. Hansen lo negó por tanto tiempo como pudo, pero al final comenzó a culpar a las mujeres, intentando con ello justificarse. Finalmente terminó confesando y admitiendo con cada artículo la evidencia de una ola de crímenes contra las mujeres en Alaska, que empezó en 1971. Las primeras víctimas de Hansen fueron mujeres entre 16 y 19 años, y las posteriores prostitutas y strippers, que fueron las que al final permitieron descubrirlo. Finalmente, enfrentado a la evidencia, Hansen confesó, pero lo hizo a su manera, frío, distante, casi de forma técnica, como si hablara de cacería y no de vidas humanas. Relató cómo llevaba a las víctimas al bosque, cómo les daba una pequeña oportunidad para huir, según él, para hacerlo más justo, decía, cómo se excitaba al verlas correr, aterradas, tratando de sobrevivir. Y luego, fríamente, relataba cómo disparaba. Cada asesinato era una recreación de su infancia, un acto de venganza contra un mundo que lo había despreciado. En total, Hansen admitió 17 asesinatos y más de 30 violaciones. Solo después de un estudio de balística forense que arrojó concordancias entre las balas de las escenas de los crímenes y las del rifle de Hansen, este tuvo que acceder a un trato en el que aceptó declararse culpable de 4 homicidios en los cuales la policía ya tenía pruebas suficientes y proveer de información sobre sus otras víctimas a cambio de purgar su sentencia en una prisión federal y sin publicidad a la prensa. Otra condición impuesta en el trato era que él ayudaría a descifrar las marcas en el mapa y a localizar los cuerpos de sus víctimas. Y él terminó confirmando la teoría de la policía sobre cómo las mujeres habían sido secuestradas, además
de revelar que algunas veces dejaba ir a sus potenciales víctimas si le convencían de que no lo iban a denunciar. Hansen indicó que empezó a asesinar a principios de los años 70. Acordó colaborar con la policía a cambio de que su caso no se convirtiera en un espectáculo mediático. Durante semanas, los agentes lo llevaron en helicóptero a los lugares en el que él mismo había marcado en el mapa. Desde el aire, él señalaba las zonas donde había enterrado a sus víctimas con una precisión escalofriante. En varios de esos puntos, los equipos de búsqueda encontraron cuerpos. 12 de ellos eran desconocidos hasta ese momento. Entre ellos estaba una joven conocida como Horseshoe Harriet, identificada décadas después como Robin Perkey. Y aún la misteriosa Eklutna Annie, cuyo nombre sigue sin saberse hasta hoy. Cada una de esas X en el mapa era una historia rota, una vida que terminó sola, en medio del espeso bosque de Alaska. Hubo marcas en el mapa, de las cuales él se negó a dar cualquier tipo de información, incluyendo 3 ubicadas en la Bahía Resurrección, cerca de Seward. Las autoridades sospechan que 2 de esas marcas corresponden a las tumbas de Mary Thiel y Megan Emmerich, a quienes Hansen negó haber asesinado, pero las marcas coincidían. El resto de las 12 víctimas, que probablemente fueron más de 21, fueron exhumadas por la policía y devueltos los cuerpos a sus familias. En febrero de 1984, Robert Hansen fue finalmente condenado. Se declaró culpable de 4 asesinatos: Sherry Morrow, Joanna Melissa, Eklutna Annie y Paula Goodwin, además de secuestro, violación y múltiples delitos graves. La sentencia fue simbólica, pero casi poética en su ironía. 461 años de prisión más cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Toda una eternidad entre rejas. El último de los cargos fue muy curioso porque se relacionaba con un reclamo hecho ante la aseguradora por el robo de unos trofeos de caza y cuyo pago empleó, curiosamente, para comprar la avioneta. Hansen declaró que después había encontrado los trofeos en algún lugar de su patio trasero, pero que había olvidado informar a su compañía de seguros. Hansen fue enviado a la prisión federal de Lewisburg, Pensilvania, y más tarde trasladado a Alaska, donde permanecería hasta su muerte. Durante el resto de su vida, Hansen se mantuvo reservado, casi invisible. No buscó notoriedad ni fama. Pasaba sus días en silencio, horneando el pan para los demás reclusos, como si nada hubiera ocurrido. Pero en su mente, las imágenes de la tundra y los gritos de sus víctimas seguramente seguían presente. El 21 de agosto de 1914, a los 75 años, Robert Hansen murió en el hospital del complejo correccional de Anchorage por causas naturales. Nunca mostró arrepentimiento. No dejó una confesión final, solo silencio. Cuando Robert Hansen murió en el año 2014, muchos pensaron que con él se extinguía también el último eco de su horror.
Pero el pasado tiene una forma muy particular de resistir al tiempo. En Alaska, la Tierra aún guarda muchos secretos y cada cierto tiempo la nieve vuelve a derretirse para revelar uno nuevo. Décadas después de su captura, la unidad de casos fríos del estado de Alaska continuó identificando los restos de las víctimas marcadas en aquel siniestro mapa. Una de ellas fue la conocida como Horseshoe Harriet, hallada en 1984 junto a un lago que llevaba ese nombre. Durante 37 años nadie supo quién era, hasta que en 2021 la tecnología genética permitió descubrir su identidad. Se trataba de Robin Perkley, una joven de 19 años, asesinada cuando apenas estaba comenzando su vida. Su historia cerró un ciclo, pero aún hay muchas X en aquel mapa que nunca revelarán sus nombres. Entre ellas, la más trágica y simbólica, Eklundna Annie, la primera víctima de Hansen, encontrada en 1980 y que a día de hoy sigue sin identificar. Los investigadores siguen llamándola así, como si aquel nombre, mitad epitafio, fuera un intento desesperado de darle humanidad. Eklundna Annie se convirtió en el rostro invisible de todas aquellas mujeres olvidadas en Alaska y en cierto modo también un recordatorio de un sistema que no supo protegerlas. Porque detrás de los crímenes de Robert Hansen no solo hay una monstruosidad individual, también hay una indiferencia social. Las mujeres que él cazaba eran invisibles para la sociedad, jóvenes sin familia cerca, trabajadores sexuales, inmigrantes, chicas perdidas en un territorio salvaje donde nadie preguntaba por nadie. Esa invisibilidad fue su camuflaje perfecto. Hansen entendió que nadie las buscaría y el sistema judicial, que lo dejó libre una y otra vez, fue su cómplice silencioso. Cumplió apenas 6 meses de una condena de 5 años por secuestro y violación. Y durante ese tiempo, la justicia no vio en él más que un panadero amable. Mientras tanto, sus víctimas desaparecían una detrás de otra. Piénsalo por un momento. ¿Cuántos monstruos pueden esconderse detrás de una sonrisa normal? Detrás de un trabajador respetable. Detrás de un saludo amable. Hansen no era un genio criminal. Era un hombre común, educado con represión, moldeado por el odio y liberado por la indiferencia de su entorno. Y eso es lo que lo hace aún más aterrador. Su historia no es solo la historia de un asesino, sino también la de una sociedad que no quiso mirar. Durante años, en los bares de Anchorage, se hablaba en voz baja de las chicas que desaparecían. Algunas decían se fueron con un cliente, otras que volvieron al sur. Nadie imaginaba que estaban siendo enterradas bajo la nieve, en los lugares más remotos del bosque, marcados con una simple X. Cada una de esas cruces rojas era una confesión, una cicatriz en el mapa de Alaska, una herida abierta en la conciencia humana. Y pienso que tal vez lo más inquietante de todo no es cómo mataba, sino cómo vivía.
porque Robert Hansen se levantaba cada mañana, abría su panadería, servía café y sonreía a sus clientes. Luego cerraba su negocio, volvía a casa, besaba a sus hijos en la frente y planeaba su próxima cacería. Esa dualidad, la del padre y el verdugo, el panadero y el cazador, es la que define la verdadera naturaleza del mal. Porque el mal no siempre grita, a veces hornea pan, a veces reza, a veces parece normal, y ahí es donde se esconde su poder. Hoy, muchos años después, cuando la nieve cubre una y otra vez los bosques de Alaska, las sombras de Robin Hansen siguen allí. En cada cruz marcada en aquel mapa, en cada nombre que falta por identificar, en cada historia que el tiempo quiso enterrar. Y su caso nos deja una lección brutal. Los monstruos no nacen del vacío, se forman poco a poco entre el dolor, el rechazo y la impunidad. Y florecen, sobre todo, cuando la sociedad decide no mirar. Porque a veces los cazadores no se esconden en el bosque. A veces están justo al otro lado del mostrador, sirviéndonos con una sonrisa amable un pedazo de pan caliente. Y mientras los recordemos, no para glorificarlos, sino para entenderlos y reconocer sus señales, podremos evitar que el próximo cazador de humanos vuelva a caminar libre entre nosotros. Porque la verdadera caza es la que hacemos nosotros contra la indiferencia. Esto ha sido todo en Misterio y Miedo, donde la realidad supera siempre la leyenda. Hasta la próxima. Recuerda, cada domingo a las 9 seguiremos desclasificando más expedientes.